Y lo que ahora se está propugnando es la universalización de pruebas de sensibilidad y cultivo para todos, ¿no? Ya que tenemos altas tasas de MDR y XDR, casi todos los pacientes deberían contar no solo con becas de Sputo, sino también con cultivos y pruebas de sensibilidad. La prueba de sensibilidad me ayuda a ver a qué medicamento es sensible o no esta micobacteria, y así yo poder modificar rápidamente el tratamiento, ¿no? Porque a veces iniciamos el tratamiento esquema 1, tenemos que esperar 3 meses para que nos digan que realmente es, o más, ¿no? Porque a los 3 meses nos dicen cultivo positivo, luego hasta que salga la prueba de sensibilidad son como 4 o 5 meses más que nos dicen se trata de un MDR, ¿no? Y ya se ha perdido tanto tiempo y el paciente está contagiando. Entonces, estas pruebas de sensibilidad ya son cada vez más rápidas. Hay uno incluso que te da en 45 minutos ya la respuesta de sensibilidad, ¿no? Cada vez se está haciendo más. Lo que se quiere es que son muy costosas, y se está tratando que en Perú sí se tenga que universalizar estas pruebas. Eso es lo que la estrategia está tratando de hacer ahora, ¿no? Entonces, no a todos, ahora sí ya contamos con estas pruebas de sensibilidad que más o menos nos dan una respuesta en unos 15 días, ¿no? Y pero no se está solicitando a todos, ¿no? Se ha determinado ciertos grupos que sí o sí les tienes que pedir esta prueba de sensibilidad. ¿Y cuáles son? Aquellos que tienen antecedente de contacto con MDRs confirmados con prueba de sensibilidad o en tratamiento con drogas de segunda línea. Entonces, viene un paciente a ustedes y me dice: doctora, he estado en contacto, o mi familiar tiene MDR. Entonces, a él, aparte de iniciarle tratamiento para MDR, sí o sí le tengo que pedir esta prueba de sensibilidad. Y aquellos que tienen alguna condición de inmunosupresión, tipo VIH, diabetes mellitus, tratamiento prolongado con corticoides, otras condiciones de inmunosupresión, recaída en menos 6 meses de egresar como curado del esquema 1 o 2 de tratamiento, a él también le tengo que pedir una prueba de sensibilidad. Personas con tuberculosis multitratadas, ¿no? Que ya han recibido tratamientos para tuberculosis anteriormente, personal de salud activo o cesante con menos de 2 años de cesantía, estudiantes de ciencias de la salud que realizan actividades en áreas clínicas y o laboratorio y o salas de necropsia, población privada de su libertad o expoblación privada de su libertad, trabajador de establecimientos penitenciarios, contacto de paciente fallecido por tuberculosis durante el tratamiento, y personas con antecedente de tratamiento previo particular y o autoadministrado. Entonces, acá hay otros grupos más: personas con antecedente de abandono de tratamiento antituberculoso, antecedente de hospitalización previa por cualquier motivo en los últimos 2 años por más de 15 días, tratamiento previo con presencia de reacción adversa a antituberculosos que obligó a modificar la dosis y o cambiar o suprimir algún medicamento, contacto de persona con tuberculosis que fracasó al tratamiento antituberculosis, y cepas de cultivo positivo de personas con infección VIH o SIDA. Entonces, si ustedes reconocen cualquiera de esos grupos, están en la obligación de pedir una prueba de sensibilidad, que son básicamente inmunocomprometidos, los grupos de riesgo para tuberculosis que ya habíamos comentado, personal de salud, que son los primeros también en condiciones desfavorables, y que es que estamos en contacto directo con estos pacientes MDR, XDR, ¿no? Y aquellos que están en situaciones de hacinamiento, tipo cárceles, ¿no? Entonces, en esos grupos, sobre todo, ustedes tienen que, en los que ya han sido antes tratados, porque hay cierta posibilidad de resistencia y algún fármaco, los que han abandonado tratamiento, los que han seguido un tratamiento pero que no ha sido DOTS, o sea, que no ha sido observado, monitorizado, ¿no? Entonces, en esos grupos, sobre todo, ustedes están en la obligación de pedir estas pruebas de sensibilidad. ¿Mm? Ahora vamos con preguntas sobre algunas manifestaciones clínicas de tuberculosis. Por ejemplo, en derrame pleural de origen tuberculoso. Primero, para que recuerden qué tipo de líquido tiene que ser el encontrado en un derrame pleural por tuberculosis: exudado o trasudado. Exudado, ¿no? Tiene que ser predominio de polimorfos o linfomonos nucleares. ¿Perdón?
linfomononucleares, ¿no? O sea, los polimorfomonucleares me hablan de infección un poquito más aguda, tipo para una neumonía, ¿no? En cambio, los linfomononucleares me hablan de enfermedades ya subagudas a crónicas tipo tuberculosis. Entonces tiene que ser un exudado a predominio linfomononuclear. ¿Y cuál me da la cereza de eso, ¿no? ¿Qué más le piden a ese? Usualmente, ¿qué examen le piden? El ADA, ¿no? El ADA. El ADA que viene es una enzima, ¿no? Liberada por linfocitos. Entonces, ¿cuánto es el nivel que debo encontrar en líquido pleural? ¿Hasta cuánto es lo permitido? 40-45. Más de eso ya es muy alta probabilidad de tuberculosis. El ADA, recuerden que es diferente en cada líquido. Por ejemplo, en líquido pericárdico, ¿recuerdan cuánto es el límite? 20. ¿Ya? En líquido cefalorraquídeo, 7. ¿No? Entonces ese límite varía para cada uno de los. Pero recuerden que el ADA no es patognomónico de tuberculosis. Un empiema me puede dar ADA positivo, ¿no? Pero por ejemplo, si es exudado, predominio de polimorfonucleares y ADA positivo, puede ser simplemente por este derrame paraneumónico. Ustedes tienen que hacer correlación con todo, clínico, radiológico y vaciloscópico. Tienen que hacer toda una correlación. Porque sí, también, sobre todo los que van a ser neumólogos, les van a llamar por ejemplo, ADA positivo en líquido pleural, y lo mínimo que tienen que hacer es confirmar esto pudiendo de repente con una biopsia pleural, ¿no? Entonces tienen que llegar a lo máximo de confirmación que se pueda. Entonces, acá, la pregunta 10, ¿el derrame pleural de origen tuberculoso suele ser trasudado? No, ese es falso. El cociente de lisosima pleural, lisosima plasmática suele ser más de 1.2. Vamos con la siguiente. El PPD suele ser positivo en más del 90% de los casos. El cultivo de líquido pleural suele ser positivo. La glucosa en el líquido pleural suele ser más de 60. Entonces, estamos entre la C, ¿no? Acá tenemos que marcar la correcta, ¿no? La correcta. Entonces, vamos descartando. La A definitivamente no es, ¿no? Este es un coeficiente de una proteína, pero el coeficiente debe ser mucho mayor para este tipo de casos. El PPD no es una regla, sí está, digamos, el hecho de tener PPD positivo sí es un alto porcentaje en derrame pleural, pero no llega a ser hasta el 90%. Ya, el cultivo en estos casos en realidad depende del laboratorio. La teoría americana y europea sí te habla de un alto porcentaje de cultivo positivo en líquido pleural. Sin embargo, en nuestro medio no es lo que vemos, ¿no? Estas preguntas son sacadas justo de literatura, sobre todo americana o europea. Entonces ellos sí tienen un alto porcentaje de hallazgo de cultivo positivo en líquido pleural, ¿no? Y la glucosa en líquido pleural, más bien la tuberculosis o las infecciones paraneumónicas, etcétera, tienden a consumir glucosa. Entonces, por lo tanto, voy a encontrar glucosas más bajas, ¿no? Menos de 40 por lo menos, ¿no? Entonces, para esta pregunta, la respuesta correcta es que el cultivo de líquido pleural suele ser positivo. Otra pregunta. Mujer de 25 años con tos y expectoración amarillenta de varias semanas. Durante los últimos 3 días el esputo contiene hilillos de sangre. Desde el inicio del cuadro ha presentado malestar general, astenia, sudoración nocturna y sensación febril. Refiere ingesta ocasional de alcohol y fuma un paquete de cigarrillos al día. Niega consumo de drogas por vía intravenosa. A la exploración está delgada y pálida, temperatura de 37.5, frecuencia cardíaca en 90, respiratoria en 14,
En el tórax hay matidez a la percusión, roncantes y respiración bronquial en el campo pulmonar superior derecho, siendo normal el resto del desplore. Este es un regalito, doctores, para ustedes, ¿no? La respuesta es tuberculosis, ¿no? Entonces, típico caso, ¿no? El cuadro es varias semanas, ¿no? Es un cuadro subagudo, tiene tos con expectoración hemoftóica, baja de peso, sudoración. Acá intentaban confundirnos con que la paciente era fumadora, pero el riesgo de cáncer a los 25 años es poco probable también, ¿no? Entonces, paciente joven con esas características, TBC de cajón. Pacientes más de 50 años tienen que considerar cáncer y TBC, ambos diagnósticos, ¿no? Una de las siguientes aseveraciones no es correcta en la tuberculosis miliar. ¿Se debe a la diseminación hematógena del bacilo? ¿La tinción de Ciel del esputo suele ser negativa? ¿La prueba de la tuberculina es positiva en el 80% de los casos? ¿La biopsia de médula ósea puede proporcionar el diagnóstico? Puede presentarse como una manifestación de una infección tuberculosa primaria. ¿Cuál es incorrecta? La C, ¿no? Porque habíamos hablado que el PPD, mientras más enérgicos, más enérgicos sean, o justo estas manifestaciones diseminadas, es característica de los que son enérgicos, de los que tienen alguna alteración en el sistema inmune, ¿no? Entonces ahí justo en ese grupo es que más bien el PPD suele ser negativo generalmente, ¿no? Entonces esa sería la respuesta incorrecta. Uh-huh. Lo que pasa es que justo como esta es una forma de diseminación hematógena, entonces a veces si tú haces el aspirado y haces un cultivo de eso, también me podría salir positivo ahí, por ser de diseminación hematógena, ¿no? Uh-huh. Y más bien por esa característica es que los BKs me van a salir negativos, ¿no? Vamos con la siguiente. Y ahora vamos a hablar del PPD. ¿Ya? ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo hago el diagnóstico de infección latente? ¿No? Entonces ya estamos viendo las formas de presentación y ahora seguimos en lo que es diagnóstico de tuberculosis y ahí vamos a hablar del PPD. Entonces el PPD, para hacer el PPD recuerden que es una inyección intradérmica en la región dorsal, más o menos en la unión del tercio proximal con los 2 tercios distales del antebrazo, y aplico más o menos de 0.1 mililitros de 5 unidades de tuberculina a nivel intradérmico, ¿no? No a todos les voy a indicar un PPD, ¿no? Entonces, ¿a qué grupos tengo que indicar un PPD? A los que tenga sospecha clínica y o radiológica de padecer tuberculosis, contactos recientes con enfermos diagnosticados de tuberculosis, a los VIH, sujetos con radiografía de tórax compatibles con TBC antigua, grupos de alto riesgo de infección reciente en tuberculosis como hospitales con pacientes crónicos, asilos, prisiones, pacientes psiquiátricos, etcétera, grupos con predisposición a infección por tuberculosis como silicosis, diabéticos, alcohólicos, ¿no? Nuevamente aquí entran para a manera de repaso, ¿no? Todos los grupos que ya habíamos hablado, factores de riesgo, a todos ellos les tengo que pedir su PPD. Falsos, ¿quiénes me pueden dar falsos negativos? ¿No? Por ejemplo, los que tienen tuberculosis miliar, hasta en un 50% de las tuberculosis miliares, ¿no?
Ese es el porcentaje que habíamos visto, no era un 80%, sino hasta un 50% pueden tener un falso negativo, o sea, teniendo tuberculosis tienen PPD negativo. Derrame pleural por tuberculosis, hasta un 33% de ellos. Eso quiere decir que casi el 70% de los que tienen derrame pleural sí puede tener un PPD positivo, y un 33% me da un falso negativo, o sea, un PPD negativo. Pacientes con sarampión, con linfoma de Hodgkin, sarcoidosis, insuficiencia renal crónica, tratamiento inmunodepresor, enfermedades crónicas debilitantes y edad avanzada. Son algunos grupos que me pueden dar falsos negativos de PPD. Y esto es mi definición cuando digo que es un PPD positivo. Voy a decir que es un PPD positivo si la induración es más de 5 milímetros en los siguientes grupos. En caso de contacto con caso de enfermedad activa, radiografía pulmonar sugestiva de tuberculosis, paciente con síntomas evidentes de tuberculosis o paciente inmunodeprimido. Entonces, apenas me sale 5 milímetros en ese grupo de pacientes, eso ya es un PPD positivo. ¿En qué grupo de pacientes yo digo ya recién PPD positivo si alcanza más de 10 milímetros? En aquellos niños menores de 4 años, porque ellos están muy cerca a lo que fue su vacuna de BCG, entonces yo espero que siempre su induración sea un poquito más grande. Entonces ya digo positivo, por eso es que ya digo positivo en ellos más allá de los 10 milímetros. Niños menores de 4 años, pacientes con malnutrición, cáncer, diabetes o enfermedad renal crónica, pacientes con riesgo elevado, por ejemplo, niños y adolescentes nacidos en países con elevada incidencia de tuberculosis, niños y adolescentes que han viajado a países con elevada incidencia de tuberculosis, niños y adolescentes nacidos de padres con procedencia de países con elevada incidencia de tuberculosis, y niños y adolescentes expuestos a adultos con riesgo importante de tuberculosis. En ese grupo de pacientes yo considero ya un PPD positivo más allá de los 10 milímetros. Y en quienes considero un PPD positivo con más de 15 milímetros, en aquellos niños mayores de 4 años sin factores de riesgo, ¿no? Entonces, mientras más tenga, digamos, mientras más esté sospechando de tuberculosis, más cerca esté de ese diagnóstico, mi induración va a ser mucho menos para considerarla positivo, ¿no? Y en aquellos que me aleje, que no tienen mucho factor de riesgo, son proviene de un país no endémico, etcétera, entonces debo considerarlo positivo cuando la induración es muchísimo más grande. Ahora, generalmente en ustedes sí les van a pedir PPD cuando ingresen a un centro de trabajo, se los van a querer repetir. Alguno de ustedes ya habrá virado de repente PPD durante su internado, o si no lo van a hacer durante el residentado, ¿no? Entonces, casi si ya se han hecho test, más o menos casi el 40% de la población en Perú ya tiene un PPD positivo, ¿no? Entonces, a los que ya tuvieron PPD positivo no es necesario realizarle una nueva prueba, siempre le va a salir positivo, ¿no? El PPD es como una reacción de memoria que tenemos. Y el hecho de que, por ejemplo, un año fue 10 milímetros mi reacción y al otro año me vuelven a hacer y sale 15, eso no quiere decir que tenga tuberculosis, ¿no? Es simplemente la reacción que tengo en ese momento. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el algoritmo que nosotros debemos seguir en un paciente, por ejemplo, que viene con un contacto, ¿no? Contacto de paciente con tuberculosis activa, le pido el PPD, ¿no? Si me sale más de 5 milímetros, ¿no? Hemos visto que para aquellos contactos directos 5 milímetros ya es positivo. Entonces, si es positivo su PPD, le pido una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax es normal, entonces le hago diagnóstico de infección por tuberculosis latente. Pero si la radiografía de tórax es patológica, ya lo clasifico como enfermedad de tuberculosis e inicio tratamiento antituberculosis. Si el PPD es negativo, ¿no? Entonces, y se trata de un paciente inmunocompetente, le puedo dar quimioprofilaxis con isoniazida y volver a repetir el PPD en unos 3 meses.
que generalmente esto lo hacemos para el grupo de niños, ¿no? Y si el PPD esta vez sale negativo, podría suspender la quimioprofilaxis, pero si me sale positivo, ya voy a mi otro algoritmo de nuevamente tomar radiografía y ver si se trata de una infección latente o de una enfermedad tuberculosa. Según nuestra norma técnica, el inicio de quimioprofilaxis está dado sobre todo para aquellos menores de 19 años. Entonces, en todo menor de 19 años que tenga un contacto para tuberculosis positivo, le hago su PPD. PPD positivo, descarto si es infección latente o si es enfermedad activa. Si es infección latente, le inicio quimioprofilaxis. Si es activa, le inicio tratamiento. Paciente menor de 19 años con contacto positivo para tuberculosis. PPD negativo. Igual le inicio su quimioprofilaxis. Inicio con quimioprofilaxis y repito el PPD a los 3 meses, porque recuerden que podía pasar entre 2 a 8 semanas en que se haga esta seroconversión. Entonces por eso es que repito el PPD. Si el PPD sigue siendo negativo a los 3 meses, puedo suspender la quimioprofilaxis. Pero si el PPD ya cambió, continúo con la quimioprofilaxis los 9 meses establecidos. ¿Sí? Entonces, menores de 19 años, sí o sí, tengo que tener estas consideraciones. Y en mayores de 19 años, sobre todo en los grupos de riesgo, recuerden, ¿no? Diabéticos, insuficiencia renal, VIH, etc. Ahora, también para el inicio de quimioprofilaxis deben tener en cuenta, ya se ha establecido que a partir de los 35 años hay más riesgo de hepatotoxicidad por isoniazida. Entonces, en los mayores de 35 años sí tengo que considerar realmente si requiere o no quimioprofilaxis, dependiendo de si corresponde o no a alguno de los factores de riesgo. O sea, el riesgo de hepatotoxicidad por isoniazida incrementa con la edad. Entonces, para el diagnóstico de TBC latente no solo tenemos el PPD, tenemos los siglas que ya les había mencionado cuando hablamos de coinfección TB-VIH. Sus siglas en inglés son ensayos de liberación de interferón gamma, ¿no? Están basados en la liberación de interferón luego de la estimulación por antígenos específicos de tuberculosis. Los más comercializados son el cuantiferón y el TB Spot, ¿no? Estos no me van a distinguir entre tuberculosis latente o activa, tampoco lo hace el PPD, pero se dice que en ciertas poblaciones me podría ayudar, tipo por ejemplo en niños, en inmunocomprometidos, en aquellos que tienen esputo negativo o enfermedad extrapulmonar. O sea, ya en otros países, sobre todo en estos grupos de riesgos, me puede salir el PPD negativo, pero el cuantiferón o T-spot me puede salir positivo. Entonces tiene un poquito más de sensibilidad, sobre todo en estas poblaciones, ¿no? Pero su costo también ha hecho que no los podamos usar en nuestro medio, y la verdad que tampoco se ha determinado gran diferencia en cuanto a nuestros diagnósticos con este tipo de test. Los esquemas de tratamiento para tuberculosis latente son basados en isoniazida, isoniazida diaria a 5 miligramos por kilo de peso, 9 meses de tratamiento. Y sobre todo 9 meses para aquellos pacientes en grupos de riesgo, ¿no? Y se propugna que podría ser 6 meses para aquellos grupos que no tengan tanto riesgo, como niños o inmunosuprimidos, etcétera, ¿no? Hay otros esquemas que les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, el de dar 4 meses de rifampicina, que podría, por ejemplo, elegirse en caso de que haya una reacción adversa isoniazida en algún grupo de paciente, ¿no? Entonces sí podrían considerarle darle rifampicina para aquellos que no toleren isoniazida, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo para aquellos que tengan algún tipo de targa en especial que podría usarse solo rifabutina, por ejemplo, ¿no? Entonces acá vamos con las preguntas para PPD. Un trabajador sanitario tiene una prueba de tuberculina que mide 0 milímetros. Al repetirla 10 días después, el diámetro de la induración
mide 12 milímetros. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es más adecuada para estos resultados? ¿Es una primoinfección tuberculosa entre las dos pruebas? O sea, en 10 días se infectó. ¿Es una infección tuberculosa latente? Significa que hay anergia. ¿Es una tuberculosis activa que tuvo hace años? ¿O es mala realización de alguna de las pruebas? ¿Qué podría haber pasado? Tenía 0 y en 10 días le vuelvo a hacer y ahí recién se torna. ¿Eso es positivo o negativo? Positivo, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Recuerdan que les hablé del efecto booster? ¿No? Que en cierto grupo de pacientes podría ocurrir esto entre los 7 a 10 días de haberse colocado el primer PPD, ¿no? Entonces, ¿cuál hago valer? Tengo que hacer valer el PPD que el segundo, ¿no? Y entonces, si es un PPD positivo, estoy diagnosticando una infección tuberculosa latente. La respuesta es la B. Otra pregunta. Paciente de 70 años. Nunca viajó al extranjero. No lo vacunaron para tuberculosis. Se le practica una prueba de tuberculina de 2 unidades de PPD-23 que resulta negativa. Y 10 días después se le repite dicha prueba. Y esta vez da una pápula de 8 milímetros entre las 48 y 72 horas que es que se hace la lectura, ¿no? ¿Qué interpretación le darías? ¿Es un reactor falso inducido por la inyección de PPD? ¿Es un reactor verdadero puesto de manifiesto por el fenómeno de empuje? ¿Es un conversor reciente para Mycobacterium en tuberculosis? ¿No es reactor al no alcanzar los milímetros necesarios para ser considerados significativos? ¿Es una reacción cruzada con Mycobacteria típica? La B, ¿no? Entonces es muy parecido al caso anterior. Ese PPD 23, 2 unidades, ese es europeo, ¿no? Entonces, pero funciona igual que acá, ¿no? La interpretación viene siendo la misma. Entonces se le colocó, salió negativo, pero a los 10 días le hacen y ya convierte. Entonces es un efecto de rebote, efecto booster, y lo que vale ahí es justo esa segunda lectura. Y entonces, por lo tanto, ese paciente es un PPD positivo y tiene una infección latente para tuberculosis, ¿no? En relación con la prueba de la tuberculina, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. La reacción está mediada por linfocitos T. La positividad es una evidencia de infección tuberculosa pasada o actual. Es negativa en un cierto porcentaje de pacientes con tuberculosis activa. Se practica mediante inyección subcutánea en el antebrazo. El resultado es muy frecuentemente negativo en los inmunodeprimidos. Entonces la respuesta es la D, ¿no? La alternativa es muy sencilla, salvo por el término nada más, que es intradérmica, recuerden, y no es subcutáneo, ¿no? Es la D. Todas las otras respuestas son correctas. Paciente de 40 años con antecedente de adicción a drogas por vía parenteral, con infección por VIH desde hace 8 años, con ingreso en institución penitenciaria hace 2 años, en que presentaba un PPD de 7 milímetros, nunca ha recibido tratamiento ni quimioprofilaxis. En la actualidad está asintomático, su CD4 es 100 y su PPD es negativo. Sería incorrecto pensar que debe recibir profilaxis con isoniazida más piridoxina por 9 meses. Debe recibir profilaxis con rifabutina y piracinamida por 2 meses. Probablemente presente una infección tuberculosa. No debe recibir profilaxis si se encuentra en tratamiento deshabituador con metadona. Debe recibir profilaxis con isoniazida más piridoxina 2 veces por semana durante 9 meses.
Si se dan cuenta, casi toditos, o sea, primero vemos nuestro paciente, es un paciente con VIH que tiene varios factores de riesgo, ¿no? Que está incluso que está en una institución penitenciaria, tiene un CD4 bajito, no tiene síntomas, según lo que refiere, pero recuerden que hay tuberculosis asintomáticas también, y su PPD es negativo, que podría ser por un falso negativo, ¿no? Podría ser un falso negativo. Entonces, en este contexto, yo le iniciaría, ¿qué? Profilaxis, ¿no? Le iniciaría quimioprofilaxis. Entonces, si se dan cuenta, todas las alternativas dan diferentes esquemas de quimioprofilaxis. Hay unos que usan solo isoniazida, hay otros que dan como quimioprofilaxis rifabutina piracinamida, hay otros que dan isoniazida en diferentes dosis, 300, 900, ¿no? Y bueno, todavía está una posibilidad de que sí podría tener una infección tuberculosa. Entonces la respuesta incorrecta es la metadona es una droga que no tiene interacciones mayores con los antituberculosos, entonces no tiene nada que ver, ¿no? En cambio las otras respuestas sí están relacionadas a un inicio de quimioprofilaxis en diferentes formas, ¿no? Hay diferentes formas. Bueno, la que propugnamos es la de isoniazida, 300 miligramos más su piridoxina, recuerden, para evitar el efecto de neuritis periférica. Mujer de 67 años con antecedente de polineuropatía periférica, recientemente diagnosticada con arteritis de células gigantes y puesta en tratamiento con 60 miligramos al día de prednisona, o sea que está en corticoterapia crónica. Su radiografía es normal y su PPD es de 18. ¿Qué actitud tomaría con esta paciente? ¿No? Es una paciente con un factor de riesgo en corticoterapia crónica, aparentemente no tiene tuberculosis activa y su PPD es positivo. Entonces, tengo que darle, ¿no? Quimioprofilaxis. Entonces, le doy isoniazida 3 meses, espero a que acabe su tratamiento esteroideo y después realizo quimioprofilaxis. No está indicado dar quimio, le indico isoniazida con streptomicina o está indicado utilizar isoniazida más piridoxina entre 6 a 9 meses. ¿Cuál marcarían? La E, ¿no? Entonces, y otra buena pregunta en este grupo de pacientes, ¿hasta cuándo le doy? ¿No? O sea, generalmente sí en estos grupos de riesgo hasta 9 meses, pero puedes valorar lo siguiente. En estos pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades reumatológicas que van a recibir corticoterapia crónica, ¿no? Generalmente los especialistas en esa materia inician altas dosis de corticoide y a medida que la enfermedad va controlándose van bajando las dosis y van aumentando un inmunomodulador. Entonces ahí también yo podría parar también con la quimioprofilaxis, pero lo mínimo pues son 6 meses. Pero hay pacientes también que necesitan utilizar esta corticoterapia por más tiempo, 1 año. Entonces, algunos propugnan que sí podría dar mi quimioprofilaxis también 1 año, mientras esté recibiendo corticoides incluso a más de 15 miligramos por día, ¿no? Entonces, ahí le podría dar quimioprofilaxis hasta por 1 año, ¿no? Dependiendo de cómo se vaya controlando la otra enfermedad. Así como en los VIH, ¿no? Va aumentando su CD4, entonces también puedo parar un poquito con la quimio o alargarla un poquito más si el CD4 todavía está muy bajo. Mujer de 33 años acude para la lectura del PPD. Una prima suya que vive en su casa y duerme en la misma habitación junto con otras 7 personas de aquel hacinamiento ha sido diagnosticada de TBC pulmonar, ¿no? Más de 50 bacilos por campo y se aprecia un PPD de 7 milímetros. ¿Recuerdan cuándo era positivo? Si tenían un contacto directo, 5, ¿no es cierto? Entonces, contacto directo, apenas se encuentra 5 milímetros, eso ya es un PPD positivo. Entonces, ¿cuál es la mejor conducta en este caso? Se trata de una infección latente tuberculosa y hay que iniciar tratamiento quimioprofiláctico de inmediato. Se trata de una tuberculosis y hay que comenzar con tratamiento antituberculoso. Se trata de una infección latente tuberculosa y hay que descartar enfermedad tuberculosa previo a comenzar el tratamiento quimioprofiláctico.
El PPD no es significativo, ya que al tratarse de una persona inmigrante de una zona de alta prevalencia de TBC debería tener una induración mayor de 10. El PPD no es significativo, ya que al tratarse de una persona inmigrante de una zona de alta prevalencia de TBC debería tener una induración mayor a 15. Bueno, esas ya las descartamos, porque ya según nuestra evaluación, contacto directo más de 5 ya es positivo. Entonces nos quedamos con las otras. Esta paciente ha tenido un contacto directo con una persona que es bacilífera, ¿no? Que tiene BK positivos en el esputo. Entonces estoy entre darle quimioprofilaxis o darle tratamiento. ¿Qué hago? Mínimo le sacaré una radiografía de pulmón. O sea, tengo que estar segura de que ella no tiene enfermedad activa antes yo de iniciar una quimioprofilaxis. Entonces lo mínimo que debo hacer es buscar en el sitio más frecuente, que es pulmón. Entonces, aparte de pedirle su PPD, busco, por ejemplo, una radiografía o le pregunto sobre otros síntomas, ¿no? De repente tiene diarrea crónica, no sé, diferentes formas de presentación. Yo descarto que no hay tuberculosis activa y ahí recién le doy su quimioprofilaxis. Entonces, lo correcto que tienen que hacer acá es la C. O sea, lo diagnostico como TBC latente, pero debo descartar antes que no tenga una enfermedad activa, antes yo de iniciar su quimioprofilaxis. Entonces lo mínimo que le pediré, aparte del PPD, es que me traiga sus becas de esputo y una radiografía de pulmón, ¿no?